Buen día, daremos inicio con el video del laboratorio número 9 de fisiología, el cual le corresponde el nombre de función pulmonar. Daremos inicio con la actividad práctica número 1, nombrada pulmón de botella. Y para este se nos requirió utilizar materiales como lo son una botella de 600 mililitros plástica, cinta adhesiva o tape, pajillas, dos globos pequeños, un globo grande, o en este caso fue reemplazado por un guante, y tijeras. Y las instrucciones nos indicaban que primero teníamos que recortar la base de la botella y luego hacer un agujero en la tapa de la botella del tamaño de la pajilla. Luego cortar la parte de arriba de los globos, para después unir el globo a la pajilla con cinta adhesiva haciendo un buen sello para evitar la fuga del aire. Introducir la pajilla por el agujero de la tapa y colocar la botella. Sellar con cinta adhesiva el sitio por donde pasó la pajilla y colocar el globo grande tapando el otro lado de la botella, la parte cortada. Entonces, la primera pregunta de la actividad número 1 nos indicaba tomar una foto del sistema respiratorio artificial. Esta foto ya se encuentra adjunta en la plataforma Miro. Y señalar las siguientes partes, las cuales eran la pared torácica, el espacio intrapleural, los pulmones, como los vemos aquí, la tráquea y el diafragma. En la demostración de los pulmones de Pachón, veremos que durante el descenso del diafragma se simula la inspiración, entonces expandiéndose la caja torácica e hinchándose los pulmones, mientras al ascenso del guante, el cual simula el diafragma, se va a simular la expiración, en donde la caja torácica se va a relajar y los pulmones se van a desinflar o contraer. Buenos días, mi nombre es Emanuel Monroy y yo hablaré sobre la pregunta número 2, que hace referencia a sobre qué pasaría si abrimos un agujero en el globo. Primero, tenemos que al haber un agujero en el globo, este no podría insuflarse, ya que todo el aire se filtraría dentro de todo el espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica y no iría al pulmón como debería de ser. Las pleuras normalmente están separadas por una cantidad de líquido que las mantiene en un contacto muy íntimo. Esto es lo que permite que al respirar la cavidad torácica se expanda y que con ello se expandan también los pulmones cada vez que tomamos aire. Al haber un agujero, el aire se alojaría en la cavidad pleural, lo que generaría una presión en la parte externa del pulmón y haría que estas pleuras se separen. Esta acumulación de aire ejercería presión sobre el pulmón, así que este no se podría expandir tanto como lo haría normalmente, sumado a que la presión negativa se volverá positiva, haciendo que el pulmón no se infle y colapse mientras la cavidad se sigue llenando de aire. Gracias. Continuando con el punto número 4, nos indica que debemos de realizar un esquema de las vías respiratorias. Es importante mencionar que la vía respiratoria se divide en dos tractos, el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio superior está compuesto principalmente por los cornetes, los cuales contienen una función anatómica que es aumentar el área de superficie de las cavidades nasales para proporcionar calor y humidificar el aire a medida que pasa a los pulmones. En su función fisiológica es la de calentar, humidificar y filtrar el aire que respiramos. Asimismo, encontramos la faringe. Su función anatómica es dirigir el aire o los alimentos a su lugar adecuado. La orofaringe forma parte de las vías digestivas superiores, aunque sirve también de paso al aire en la respiración bucal o en la tos. Esta va desde la entrada faríngea hasta la base de la epiglotis. Su función fisiológica de la faringe es que posee 4 funciones: respiratoria, deglutoria, fonatoria e inmunológica. Asimismo, encontramos la laringe.
Su función anatómica es que impide el paso de los elementos deglutidos y cuerpos extraños hacia el tracto respiratorio. Además permite hacia el tracto respiratorio inferior. Además permite el mecanismo de la fonación diseñado específicamente para la producción de voz. Y su función fisiológica es mecánica y bioquímicamente participa en la regulación del dióxido de carbono y en el sostenimiento del equilibrio ácido-base entre la sangre y los tejidos. Continuando con el tracto respiratorio inferior, que está compuesto principalmente por la tráquea, en su función anatómica que protege el tracto respiratorio al calentar y humedecer el aire e impulsar partículas extrañas hacia la faringe para su expulsión. Su función fisiológica es que va a transportar aire hacia y desde los pulmones durante la respiración. Continuando con los bronquios, en su función anatómica es que permite el pasaje del aire hacia los pulmones. Los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo, son los primeros bronquios en ramificarse desde la tráquea. En su función fisiológica, menciona que las placas curvas menos extensas que contienen estos también mantienen una rigidez razonable, aunque permiten un movimiento suficiente para que los pulmones se expandan y se contraigan. Seguidamente de los bronquiolos. Acá la función anatómica es conducir la columna de aire que inspiramos hacia la porción alveolar del árbol bronquial y en un segundo paso permite la eliminación del aire fuera del aparato respiratorio. En su función fisiológica es que vamos a responder a cambios en la presión conforme los pulmones se expanden y se contraen. Los pulmones. Los pulmones en su función anatómica son dos órganos esponjosos grandes en los que ocurre el intercambio gaseoso. Estos van a estar protegidos por la caja torácica y en su función fisiológica es importante saber que van a tomar todo el oxígeno del aire y van a expulsar el dióxido de carbono. Y por último, los alveolos. Acá estos nos indica que se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración, es decir, la inspiración y la expiración del aire. El oxígeno que entra con cada inspiración va a atravesar los alveolos, pasa a la sangre y llega a todos los tejidos del cuerpo. Al fondo del esquema podemos observar una imagen que nos indica en dónde podemos encontrar cada parte de la vía respiratoria, pero para su mejor comprensión, adelante está un esquema. Muchas gracias. Ok, se le llama sello de agua a un sistema de drenaje pleural. Este sistema cuenta con 3 cámaras, en el cual está la primera, que es la cámara de recolección, que tiene 3 columnas. Estas se van llenando de una en una y esta columna tiene el fin de controlar el volumen, la velocidad y el tipo de drenaje. Está la segunda columna, en la segunda cámara, que es la cámara de sello hidráulico. Esta tiene un reservorio con agua conectado a la cámara de recolección y a la cámara de control de aspiración y permite extraer el aire del tórax hacia la fuente de aspiración y también impide la entrada de aire del sistema. Permite visualizar también la salida de aire por medio del burbujeo. Y la última cámara, que es el control de aspiración. Esta está regulada con una intensidad de aspiración de como máximo 15 milímetros de agua. También este sistema consta de un tubo que se introduce en el tórax y conecta con el sistema anterior que expliqué. Y este tubo tiene 3 agujeros para poder drenar en sí el material. Este sistema cuenta con 4 válvulas, las cuales está la válvula de descarga de presión negativa, la válvula de control de aspiración, la válvula de presión positiva y la que ajusta el nivel de sello de agua.
Este sistema pleural se utiliza para la evacuación de material acumulado en el espacio pleural para ayudar a restablecer las presiones pleurales y la función fisiológica respiratoria normal. Está indicado en neumotórax, hemotórax, quilotórax, en empiema, derrame pleural y por tratamientos postquirúrgicos. También dice que existe un drenaje pasivo y un drenaje activo. El drenaje pasivo, este permite la salida del material durante la expiración y evita la entrada durante la inspiración. Este va a crear una presión intrapleural de menos 20 centímetros de agua durante la inspiración, y por el cambio que va a haber de presión entre la inspiración y la expiración es de que se va a permitir el drenaje del tórax. Y está el drenaje activo, el cual permite el drenaje por medio de succión o por... A continuación, en la actividad práctica número 2, vamos a realizar una medición de capacidad pulmonar. Para este experimento vamos a utilizar un contenedor, algo grande, el cual después vamos a llenar de agua. También vamos a utilizar un recipiente que contenga 1 galón de capacidad. Vamos a utilizar un marcador permanente, una pajilla flexible, en mi caso es un pedazo de manguera. Y también vamos a utilizar un recipiente que tenga 100 mililitros de capacidad. En mi caso pues yo tengo una probeta de 500 mililitros y es la que voy a estar utilizando. Bien, como podemos observar pues el recipiente ya tiene agua. Mi probeta de 500 mililitros también ya tiene agua. Y lo que voy a realizar ahora es que en el recipiente lo voy a ir llenando y cada 100 mililitros voy a ir marcando aquí con el marcador permanente. Hola, mi nombre es Deleni García y les voy a hablar o les voy a demostrar el experimento número 3. Para empezar, aquí dice que nos tenemos que poner en condición de paciente normal. De ahí solo lo reproducimos. Y como no nos dice que modifiquemos nada, no lo hacemos. Solo le damos Start Ventilation. Ya estando aquí adentro, como segundo paso dice que seleccionemos modo de ventilación controlada por presión, que sería PSV. Le damos clic aquí y le seleccionamos aquí. Le damos confirmar. Confirmar. Luego dice que se realice una tabla y que se anoten los siguientes parámetros, que entre ellos está la presión inspiratoria. Como podemos ver, aquí está la presión inspiratoria, que aquí está como P control, presión control. También el volumen tidal, o puede ser el volumen corriente, que es el que se encuentra en este lado. Como podemos ver, está a 348 milímetros. La frecuencia respiratoria también incluye, que en este caso es aquí donde dice rate, que está a 16 respiraciones por minuto, y el volumen minuto, que ese es el que se encuentra en esta parte de aquí. En este caso está en 5.5. Luego dice que se duplique la presión inspiratoria y que se anoten los cambios que se observan en los parámetros anteriores. Entonces vamos a multiplicar. Si estaba en 7, lo ponemos en 14. Ya en esta parte podemos ir viendo aquí, en esta área, cómo van cambiando los valores que anteriormente teníamos. Si podemos darnos cuenta, se activa una alarma cuando los valores suben o bajan de lo normal en donde se tendrían que encontrar. En este caso podemos ver que lo normal máximo debería estar en 9.5 y se pasó, por lo que la alarma se activó. Luego dice que se modifique a RDS, que es
de esa forma lo vamos a buscar aquí con el paciente y lo vamos a poner en la RDS1. También se puede en 2, pero es como que más complicado. Dice que se ingrese la presión inspiratoria inicial y que se anote y compare si los otros parámetros difieren en el primer caso. En este caso, la presión inspiratoria inicial era de 7, entonces la vamos a disminuir. Y podemos ver cómo todos nuestros datos disminuyen un montón. Aquí también podemos ver cómo la alarma se activa, solo que no les podemos escuchar debido a que yo le bajé el volumen. Pero son por estos dos datos de aquí, que sería por el volumen minuto y por el volumen corriente. Y debido a que nuestra saturación de oxígeno se encuentra muy baja. Siguiendo con la actividad número 3, el siguiente punto nos dice que ingresemos la presión inspiratoria inicial. Anote y compare si los otros parámetros difieren del primer caso. Y como podemos observar, la presión inspiratoria se encontraba a 15 centímetros de agua. El volumen tidal estaba a 736 milímetros. La frecuencia respiratoria estaba a 12 respiraciones por minuto. Y el volumen minuto estaba a 8.8 litros por minuto. Los cambios que podemos observar son que el volumen tidal se encontraba aumentado con una diferencia de 388 mililitros. La frecuencia respiratoria se encontró disminuida con un valor de 12 respiraciones por minuto. Y el volumen minuto se encontró aumentado con una diferencia de 3.2 litros por minuto. El siguiente punto nos decía que duplicáramos la presión inspiratoria y anotáramos los cambios que se observaran en los parámetros anteriores. Por lo que en la presión inspiratoria encontramos 31 centímetros de agua. En el volumen tidal, 1471 mililitros. Y en la frecuencia respiratoria la encontramos con el mismo valor, a 12 respiraciones por minuto. Y el volumen minuto lo encontramos aumentado a 17.7 litros por minuto. Y en los cambios observados encontramos que el volumen tidal duplicado se encuentra aumentado con una diferencia de 335 mililitros. La frecuencia respiratoria se mantuvo con el mismo valor, como lo mencioné anteriormente, y el volumen minuto se encontró aumentado. El último punto decía que si la aplicación mostraba alguna alarma, que incluyéramos captura de pantalla. Y como podemos observar, sí, la aplicación mostró una alarma que decía presión limitada, y es importante resaltar que la mayoría de valores variaron, a excepción de la saturación de oxígeno, que se mantuvo en su 100%. Se nos pregunta que sin modificar la presión inspiratoria y por ende el volumen tidal, ¿qué otro parámetro puede modificar para alcanzar un volumen minuto de 9 litros por minuto? Sabemos que el volumen minuto es la frecuencia inspiratoria multiplicado por el volumen tidal, por lo que se puede modificar la frecuencia respiratoria para así alcanzar un volumen por minuto de 9 litros por minuto. Si se busca alcanzar este volumen, teniendo en cuenta que el volumen tidal inicial va a ser de 341 ml, la frecuencia respiratoria debería de ser de 26 respiraciones por minuto.